Buenas tardes, profesor, compañeros. Nuestro CIPAS Franja Amarilla les va a exponer teoría del conocimiento según los empiristas. Durante el desarrollo de esta exposición vamos a conocer conceptos como, por ejemplo, qué es el empirismo, cuál es su doctrina y cuáles fueron los principales autores, los más importantes para el desarrollo de esta doctrina filosófica tan importante. Adicional a esto, nuestro CIPAS preparó una pequeña actividad, es muy didáctica, la idea es que todos participemos con toda la disposición, entonces por favor solicitamos su mayor disposición para desarrollarla. Y pues nada, a continuación empezamos entonces con el desarrollo de la exposición y vamos a conocer qué es el empirismo, el concepto del empirismo. El empirismo es una corriente filosófica que surge en Inglaterra durante el siglo XVII y se extiende durante el siglo XVIII. Esta corriente filosófica afirma que la única vía para alcanzar el conocimiento es a través de la experiencia. Pues para el empirismo, la experiencia es lo que determina si algo es válido o no. A través de la percepción sensorial obtenemos el conocimiento y no a través de la razón, como lo expone el racionalismo. Cabe resaltar que estas dos corrientes filosóficas, el empirismo y el racionalismo, son totalmente opuestas. Para el desarrollo de esta corriente filosófica vamos a conocer varios autores que fueron muy importantes para su desarrollo. El mayor exponente del empirismo fue John Locke, del que vamos a hablar más adelante, y vamos a conocer un poquito de sus ideas y de lo que desarrolló y de lo que aportó para que esta corriente filosófica. El empirismo se caracterizó principalmente porque valoró la realidad sensible y perceptible como el origen de todas las ideas, es decir, que el mundo primero se percibe y luego se imagina. Sostuvo además que el conocimiento es subjetivo y que no existen ideas preconcebidas, sino que nace con la mente en blanco. Todo a partir de la percepción, todo a partir de las experiencias. Y como seres humanos tenemos la capacidad casi que innata de desarrollar este conocimiento. Para contextualizarnos un poco acerca del empirismo, acerca de esta corriente filosófica tan importante durante el siglo XVII y XVIII, entonces voy a hablar de algunos ejemplos que son muy comunes y que relacionan directamente estos ejemplos con la teoría filosófica del empirismo. Como dijimos anteriormente en los conceptos, el empirismo es una fuente de conocimiento que se obtiene a través de la experiencia sensorial. Entonces el primer ejemplo del cual les quiero hablar es sobre el aprendizaje del idioma materno. En este caso, puntualmente de los niños pequeñitos. Cuando ellos nacen, ellos no tienen una lengua todavía definida, un idioma definido. Pues con el paso de los años, con el paso del tiempo, con el paso de la experiencia y de su aprendizaje, van perfeccionando su lenguaje, van perfeccionando su habla. E inicialmente ellos no dicen palabras acentuadas, no dicen oraciones largas, hablan de manera muy fragmentada, recortan las palabras, recortan las frases, pero con el paso del tiempo y con el aprendizaje de sus padres, con el aprendizaje de los colegios, van mejorando y van perfeccionando su habla. Dicen oraciones más largas, acentúan las palabras como son, les ponen las tildes correctamente. En muchos casos los niños más pequeños nunca dicen mamá con tilde o papá con tilde, sino que con base a la experiencia que van obteniendo a través del colegio, a través de los años, a través de su hogar, ellos van perfeccionando y van mejorando su lengua. Cuando iniciamos hablando de esta corriente filosófica tan importante durante el siglo XVII y XVIII, que fue el empirismo, hablamos de su concepto, de sus características, algunos ejemplos, y ahorita vamos a tocar el tema de los autores, los cuales también fueron muy importantes durante el desarrollo de esta corriente filosófica. Entonces, empecemos con uno de los más importantes, considerados como el padre del empirismo. Él se llama John Locke. Este señor fue médico y filósofo nacido en el Reino Unido el 29 de agosto de 1632 y falleció en 1704. Resulta que este señor es considerado como uno de los principales referentes del movimiento empirista. Sus obras fueron de gran influencia para los grandes pensamientos de filósofos y de escritores. Aparte de esto, Locke tenía un pensamiento acerca de los hombres, los consideraba parte fundamental del desarrollo, y entonces él se imaginaba cómo sería
un mundo perfecto, por decirlo de alguna manera, para aquellos hombres. Pues decía que los hombres para él eran iguales, todos estaban en igualdad de condición, porque ellos nacían libres y nacían iguales, y que merecían un mundo bueno donde pudieran contar con lo que él llamaba las leyes naturales, que las definían 4, la libertad, la igualdad, la vida y una propiedad. Él decía que con estas 4 leyes naturales el hombre podía vivir en un mundo casi que perfecto, y además de que se lo merecían, porque pues para eso nacían, para desarrollar no solamente su conocimiento a través de la experiencia, como lo hemos mencionado anteriormente, sino para tener una vida digna y sobre todo en igualdad de condiciones. Este señor también tiene algunas obras muy importantes, las cuales fueron de bastante influencia para algunos escritores y pensadores, para algunos críticos también. Vamos a mencionar 3 de las más importantes. La primera es la Carta sobre la Tolerancia, la escribió en 1689. En este mismo año escribió ensayos sobre el entendimiento humano, y más adelante, en 1701, escribió La conducta del entendimiento. Son 3 de las muchas obras que este señor desarrolló con el paso del tiempo y a través de su conocimiento, pues fue un gran intelectual y un gran filósofo, el cual fue considerado el gran padre del empirismo. Bueno, ahora siguiendo con los teóricos, tenemos a George Berkeley, que fue un filósofo irlandés, un sacerdote anglicano, escritor, fue metafísico, filósofo de la ciencia, fue profundamente religioso. Su obra fundamental fue Los principios del conocimiento humano. Sus teorías tuvieron poca aceptación. Su pensamiento sostenía que el conocimiento venía a través de la experiencia, de lo que se ha vivido, de lo que se ha sentido. Él declara que esto es la percepción, ¿sí? No podemos dar fe de un objeto si no lo vemos, es decir, no existe. Él dice que el ser es el ser percibido. Entonces tenemos un claro ejemplo que nos daban, que si sostenemos una manzana, ¿sí?, podemos sentir que ella es dura, que es roja, vemos que es roja, que es redonda, pero si cerramos los ojos, esta manzana pues deja de existir. Entonces en esto básicamente se basa el pensamiento de George Berkeley, en la percepción de lo que sentimos y de lo que vemos. Continuamos con Thomas Hobbes, 1588 al 1679. Bueno, Thomas Hobbes fue un importante filosófico inglés, hijo de un eclesiástico. Abandonó su país por causa de una guerra civil que se estaba presentando en esos momentos en Inglaterra. Se reinstaló en París en el año 1640. Bueno, sus ideas filosóficas los llevaron a preocuparse por aquellos problemas como los políticos y los sociales. También tiene un interés por la geometría y el pensamiento. Estos pensamientos políticos pretenden ser una aplicación de las leyes del mecanismo hacia campos de la moral y la política. Según Hobbes, las leyes que rigen el comportamiento humano son las mismas que rigen el universo y son de origen divino. Bueno, ahora seguimos con David Hume. Él desde joven estudió filosofía. A los 27 años escribió su obra maestra llamada Tratado sobre la naturaleza humana. Él también fue excluido de muchos ambientes por sus ideas escépticas y próximas al ateísmo. En cuanto a su teoría del conocimiento, al igual se basa en la experiencia. Él dice que todos los contenidos de la mente humana son percepciones de la experiencia. Él dice que no existe nada innato o que nacemos con ese conocimiento. Entonces él dice que estas percepciones se dividen en dos, que son las impresiones y las ideas. Entonces, las impresiones nos dan un ejemplo, que vamos caminando por la calle, vemos una pared pintada de azul, entonces tenemos esa impresión que es inmediata, que está en el presente.
Luego la idea es, seguimos caminando por la calle y vemos ahora es una pared blanca y nos piden que nos imaginemos que está de color azul. Entonces esa es la idea pasada, ¿sí? Entonces estas percepciones están divididas primero en impresiones y luego la idea. Bueno, ahora pasamos a hablar de la teoría de la asociación de estas ideas. Él dice que se divide en 3 factores que conectan a las ideas. La primera es la semejanza y nos dan un ejemplo de que vamos por la calle, vemos por ejemplo a una anciana, ¿sí? Y esa anciana nos recuerda a otra persona, por ejemplo a nuestra abuela, entonces es la semejanza que hay. Luego está la contigüidad. En esta nos dan un ejemplo de que cuando vemos nieve, cuando vemos frío, lo asemejamos a la Navidad, o el universo lo asemejamos a lo que es al infinito. Entonces así define la continuidad. Y por último está la causa y el efecto. Entonces vemos a alguien herido o con una fuerte fractura o algo, entonces nosotros de una vez pensamos en ese dolor que provoca lo que es esa herida. Y este sería pues el pensamiento de David Hume. Bueno, después de este recorrido por los teóricos del empirismo, ahora vamos a resaltar unos puntos importantes. Uno de ellos es las discusiones que giran en torno pues al empirismo. Él resiste los ataques del racionalismo, pues afirmando que los seres humanos no tienen conocimiento innato, que no nacemos con esto, que siempre y a través de la experiencia es donde únicamente vamos a obtener el conocimiento. Pero esto a su vez pues cae en un error, porque pues priva al hombre de la inteligencia y de la razón. Adicional a esto también dicen que los empiristas no creen en nada hasta que no lo ven. Por eso se cree que la mayoría de ellos son ateos. Esto con una excepción que es Berkeley, que él afirma de la existencia de Dios, que aunque no lo veamos, él es el que se encarga de que todo lo demás sea percibido. Continuando en el empirismo, encontramos varios puntos a resaltar, como lo mencionó mi compañero. Surgió el empirismo lógico a finales de los años 20 y comienzos de los años 30 en el siglo XX. Sus principales representantes son Reichenbach, Carnap y Frank. Es bastante influido por la tradición filosófica inglesa del normalismo y del empirismo lógico. Se le da mucha importancia al reconocer juicios como 3 más 2 igual a 5 que no se derivan de la experiencia. Se encuentra en la actualidad el pensamiento según Francisco Romero, donde se plantea este proceso como un desarrollo desde la inmanescencia hacia la trascendencia y así hasta llegar a la máxima expresión en el espíritu, abriéndole las puertas para que un hombre se vuelva autodidacta en su propia vida. Siguiendo con la teoría del aprendizaje empírico. Este aprendizaje es producto de las experiencias vividas y se adquiere cuando nuestros sentidos entran en contacto con el mundo exterior, asimismo ayudándonos con lo cotidiano. ¿Por qué lo cotidiano? Bueno, esta pregunta viene ya que según el conocimiento empírico, recopilamos experiencias desde que nacemos. Por ejemplo, el caminar. Bueno, sabemos que nadie nace aprendido, sin embargo, nuestros padres nos incitan a hacerlo. Y mientras practicamos, ganamos experiencia y asimismo conocimientos. Bueno, esta era la exposición del CIPAS Franja Amarilla. Les agradecemos por su atención. Ahorita continuaremos con una actividad preparada para ustedes.